Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Aura L y te doy la bienvenida a la hora del té remoto, el podcast que suena y sabe a pausa. Espero que estés muy bien, yo estoy muy contenta de darte la bienvenida una vez más, otro jueves más. Este ya es el 7º episodio y quedan 3 para acabar la temporada 1 de la hora del té remoto y quiero darte una vez más las gracias por estar aquí, por parar un momento en tu rutina y la verdad es que me sorprende el hecho de que esta idea surgió hace mucho tiempo, no sabía cómo darle forma a esta idea, a esta necesidad que tenía de compartir reflexiones en voz alta y cómo poquito a poco, sobre todo desde marzo a abril, le pude dar forma. Nació el proyecto en mayo, ya estamos en agosto y estoy muy feliz de poder seguir creando este contenido y que haya gente que lo disfrute, lo valore y le haga compañía o le inspire de alguna manera. Como ya comenté en el primer episodio de este podcast, para mí, dentro de todo el contenido que existe en internet, el que más me ayuda, el que más me inspira y el que más me sirve es sin duda el contenido emocional, el contenido sobre psicología, sobre pensamientos, sobre emociones, sobre meditación, desarrollo personal, autoconocimiento, autodescubrimiento y un largo etcétera. Muchas veces pienso en las generaciones antecesoras, mis abuelos, mis tatarabuelos, y me siento muy afortunada de tener tantísimo contenido en la red al que puedo acceder de manera fácil y que me ayuda, me inspira, me hace darme cuenta de que no estoy sola en las cosas que siento, en las cosas que pienso, poder entender lo que me sucede. Y claro, me paro a pensar en las generaciones anteriores que no tenían acceso a toda esta información y honestamente creo que en cuestiones de estados de ánimo, estados depresivos, ansiosos, pensamientos intrusivos, debían de sentirse muy solos y muy incomprendidos, porque no solamente no tenían acceso a información, es que muchos tampoco tenían acceso a un tratamiento o a una sesión de terapia psicológica y muchos de ellos al final pues acababan en un tratamiento psiquiátrico con medicación que evidentemente les ayudaría, pero no tenían quizás esa capacidad que tenemos actualmente de conocernos, de hacer introspección, hacer un tratamiento de lleno, descubrir ciertas creencias limitantes, ciertos patrones de pensamiento que nos hacen daño, ciertas conductas que podemos alterar, que podemos modificar, que podemos mejorar. Y a mí, personalmente, al margen de todos estos vídeos de YouTube, artículos, libros y demás fuentes de información, lo que de verdad me ayudó cuando yo necesitaba ayuda fue ir a terapia, ir al psicólogo. Y en el episodio de hoy te traigo un tema que considero muy importante, que es saber pedir ayuda. Algo que a priori parece muy fácil, pero que muchas veces nos cuesta meses o años. A todas las personas, por lo general, nos cuesta mucho ceder, nos cuesta mostrarnos vulnerables al exterior, exponer nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras debilidades, porque de cara a la galería queremos transmitir que estamos bien, que todo va genial y que no hay nada de qué preocuparse. A fin de cuentas, cuando ves a alguien por la calle y le preguntas «Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va?», lo primero que nos sale es decir pues todo bien, pues yo la verdad que estoy bien, pues tirando, pues aquí voy. Que realmente, evidentemente no vamos a contar a esa persona cómo estamos, cómo nos sentimos. Pero muchas veces vamos en este piloto automático, en este ritmo de vida frenético, sin pausa, sin momentos para parar. Y muchas veces la mente y tus propias emociones te desbordan porque te están pidiendo a gritos que pares, que por ahí no es, que tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, el peso que le das a tus pensamientos, cómo tratas a tus emociones, cómo las vives, cómo las bloqueas. Por eso en este episodio te invito a que reflexiones conmigo sobre la importancia de reconocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos cuando necesitamos ayuda, de qué manera la necesitamos, a quién se la pedimos y cómo identificar estos momentos. En primer lugar, como ya hemos hablado en otros episodios, la importancia de cuidar nuestra salud mental y aunque hoy en día hay muchísima más conciencia al respecto, todavía se sigue cuestionando cuando alguien no está
está bien a nivel psicológico o a nivel anímico, porque a diferencia de cualquier problema físico que es totalmente visible al exterior, los problemas de salud mental y los problemas emocionales no se pueden ver desde fuera. Y si esa persona no transmite y no expresa verbalmente lo que le está sucediendo, muchas veces las personas de su alrededor no somos capaces de identificar lo que le está pasando. De hecho, en casos más extremos, cuando ya observamos desde fuera una alteración, un cambio físico, un cambio de conducta muy repentino, es en ese momento cuando decimos, uy, creo que le pasa algo a esta persona. Es muy difícil a veces apoyarnos en los demás. Nos hace sentir frágiles, débiles, vulnerables y sobre todo te hace sentir muy pequeñito, muy pequeñita. Muchas veces incluso tendemos a pensar que somos un estorbo para los demás, que a nadie le interesa lo que nos pasa, que es nuestra culpa. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. Es tan importante apoyarnos en nuestro entorno cuando sentimos que algo no va bien, que necesitamos que nos ayuden. Las señales de que necesitas ayuda profesional realmente son muy diversas y también creo que muy personales. Yo como alguien que ha vivido esto, esta sensación de, oye, necesito ayuda, no puedo sostener más esta situación, necesito que alguien me acompañe y me dirija hacia un camino mejor en el que yo pueda sentirme bien conmigo misma, porque sé que sola no puedo. Realmente yo diría que una de las señales más identificativas para saber que necesitas ayuda es que tienes una grandísima dificultad para realizar tu vida cotidiana de manera orgánica, de manera natural. Normalmente, cuando una persona psicológicamente no está bien, tiene sentimientos muy persistentes de apatía, de desesperanza, de tristeza, una ansiedad excesiva, una preocupación constante, unos miedos muy intensos y muy recurrentes que no le dejan descansar, que le quitan el apetito, que no le permiten concentrarse en su trabajo o en sus estudios o incluso que le impiden disfrutar de su ocio. No quiere quedar con sus amigos, se aísla, no quiere salir de casa, no cuida de su higiene personal, incluso pierde el interés total en actividades, en series, en libros, en deportes y en actividades en general que disfrutaba esa persona. Cuando yo empecé a notar que a mí todo esto me afectaba, dejé de ser yo misma. Al fin y al cabo pierdes tu identidad, pierdes tu rutina y sientes que tu día a día se hace muy difícil. Muchas veces se dice esa frase de a veces hasta que no tocas fondo no puedes levantarte y en cierto modo es real porque en muchas ocasiones hasta que no tenemos el problema justo enfrente de nuestros ojos no nos damos cuenta de la magnitud que tiene y de lo necesario que es salir de esa situación. Pero también siento que muchas veces muchas personas y sobre todo aquellas que nunca han ido a terapia antes, alargamos el malestar porque nos da miedo dar el paso, porque no queremos aceptar que tenemos un problema, que necesitamos ayuda y no debemos de esperar tanto. Tenemos que intentar no estar fatal para ir a buscar ayuda. A veces con que estés un poco regular, con que te notes ya que estás regulinchi, que estás mal, que no estás como siempre, ahí hay que saber también identificar que necesitas ayuda, porque cuanto peor estás, más difícil es salir a flote. Pero bueno, a mí personalmente me pasó, hasta que no estuve bastante mal anímicamente y psicológicamente, no supe dar el paso y por eso entiendo y empatizo mucho con las personas que tardan en pedir ayuda porque, insisto, no es fácil. En estos casos creo que es súper importante abrirte a tu entorno siempre que sea un espacio seguro para ti y encontrar en esas personas un espacio de acompañamiento, de confianza y de seguridad en este camino, en este proceso de sanación. Te pueden ayudar a buscar a un buen terapeuta, ayudarte económicamente si lo necesitas e incluso cuando salgas de cada sesión preguntarte qué tal te ha ido, cómo te pueden ayudar a mejorar tu proceso de terapia. En definitiva, darte la mano, hacerte saber que no estás solo, que no estás sola y que todo va a mejorar. Ir al psicólogo o ir a la psicóloga ha estado siempre sentenciado con un montón de mitos que por suerte creo que se han ido desmontando en estos últimos años, pero a día de hoy todavía hay mucha gente que lo oculta. Yo misma decía que iba al dentista cuando en realidad iba al psicólogo porque no quería que se me juzgara o que se me estigmatizara. Porque sí, todavía a día de hoy hay gente que cuestiona el trabajo de los psicólogos, hay gente que trata de locos o de locas a las personas que van. Y bueno, esta ignorancia cada vez está menos extendida,
pero sigue estando en gran parte de la sociedad. Algo que creo que ayuda mucho a desestigmatizar todo esto es escuchar testimonios reales. Si, por ejemplo, tú eres una persona que me está escuchando y que sientes que necesitas ayuda profesional para superar esto que te está pasando, que te está dificultando mucho tu día a día, a mí me ayudó mucho tomar la decisión cuando escuché testimonios de personas en YouTube, en Internet, en blogs y sobre todo personas de mi entorno, amigos, familiares, gente que yo ya conocía, gente a la que yo había visto también su evolución desde fuera, que de alguna manera me podían recomendar profesionales concretos, terapias concretas y que de alguna manera me daban una garantía de que yo también podía mejorar y yo podía volver a recuperar esa ilusión, esas ganas de hacer cosas. La primera sesión en una sala de terapia psicológica siempre da mucho miedo. Yo nunca olvidaré lo que sentí la primera vez que fui, los nervios que tenía cuando llamé por teléfono, cuando pedí la cita, cuando entré en la sala y me quedé esperando en el sofá hasta que me dieron paso. Realmente no es fácil abrir tu intimidad a un desconocido, a una desconocida, pero si tienes la suerte de topar con buenos profesionales, son personas que te van a hacer sentir muy cómoda desde el minuto 1, que te van a hacer las preguntas concretas para encontrar cuáles son esas heridas concretas que tienes y en definitiva yo os prometo que lo que sentí cuando salí de mi psicólogo la primera vez fue una enorme sensación de alivio. Sentí que alguien por fin me entendía, alguien que curiosamente no me conocía de nada, pero que en una hora fue capaz de poner palabras a emociones que me abrumaban y que me desbordaban y que yo no sabía etiquetar ni identificar ni entender. Y es muy valioso no solo sentirte escuchada, sino sentirte comprendida y poder empezar a iluminar un túnel que quizás llevaba oscuro mucho tiempo para diseñar una ruta de salida hacia un presente y hacia un futuro mucho más esperanzador. Soy totalmente consciente de que ir a terapia es algo que no todo el mundo se puede permitir y es algo que me genera mucho conflicto porque nunca comprenderé cómo algo tan importante como la salud mental no está cubierto a nivel de sanidad pública en condiciones favorables en los que las personas puedan ir a terapia y no tengan que esperar un mes o 2 meses para hacerlo, pero en el caso de que sí puedas permitírtelo a nivel económico, te lo recomiendo mucho. A mí, honestamente, me salvó ir a terapia. No es lo único, no es suficiente. Siempre necesitas poner de tu parte. Un psicólogo tiene ciertas limitaciones a la hora de ayudarte. Te da la caña de pescar para que tú pesques, no te da los peces. Y de hecho, un buen psicólogo es aquel que consigue que mejores lo antes posible y que dejes de ir a terapia lo antes posible. Una gran red flag, una gran señal roja de que quizás no estás con un buen profesional es cuando llevas años y años de terapia y no ves ningún tipo de mejora. Un buen profesional tiene que ayudarte a darte las herramientas para que tú misma y tú mismo seas capaz de gestionar todos esos problemas que te hicieron ir en primera instancia para que no tengas que depender de nadie. Lo mejor que te da la terapia es que consigues encontrar los puntos exactos que te han llevado a sentirte de esta manera, a pensar de esta manera y a sufrir de esta manera. Por eso yo en mi caso, por muchos libros que leía, por muchos vídeos que veía, por mucha información que encontraba, hasta que no pude ir a terapia y pude tener una atención personalizada acerca de los problemas y las dificultades que yo tenía, no pude empezar a mejorar porque me daban herramientas concretas para mis problemas concretos. No obstante, también hay que recalcar que no siempre se acierta a la primera, no siempre se conecta con un psicólogo. Yo he estado con varios profesionales distintos y no con todos he encajado igual de bien. Con algunos me di cuenta en la primera sesión que no había conexión, que no me sentía validada o comprendida, y con otras personas, en cambio, enseguida noté que era un espacio cómodo para hablar, para desahogarme, que me entendían, que me explicaban las cosas de manera que yo las entendía bien y con quienes pude tener una evolución como paciente. Esto puede ser muy agotador, el hecho de estar anímicamente muy mal y no encontrar a un terapeuta o una terapeuta que te haga sentir cómoda o que te guste o que te haga un tratamiento que encaje con tus necesidades, pero merece la pena seguir intentándolo, porque cuando estás bien te das cuenta de lo bien que se está cuando se está bien.
No obstante, como te decía, y quiero subrayarlo porque es muy importante, ir al psicólogo no hace todo el trabajo. Yo muchas veces pensaba que con ir 1 horita a la semana todo iría mejor, sin yo hacer nada más, cuando en realidad lo más importante es el trabajo que tú te llevas a casa. Todas esas cañas de pescar que te han dado. Tú ahora tienes que salir al mar bravío y pescar todos los peces que puedas. A mí personalmente me ayudaba muchísimo tomar nota de todo lo que se me decía en terapia. Tengo una libretita que la uso únicamente para mi bienestar emocional y psicológico, y cuando salía de las sesiones de terapia intentaba en cuanto llegaba a casa escribir a mano todo lo importante, porque así no se me olvidaba, y cuando estaba un poco mal abría la libreta, lo leía y me ayudaba a reconectar con todo eso y a aprender a ponerlo en práctica. También a nivel personal me ha ayudado mucho a acompañar etapas en las que he ido a terapia semanalmente con ejercicios de meditación en casa o con algunos deportes que me conectaran con la naturaleza, como por ejemplo nadar o caminar por el campo. En definitiva, creo que hay que normalizar que todos y todas en algún momento podemos necesitar ayuda, y hay que recordar que está bien no estar bien, que es natural, que es normal. Si eres una persona medianamente sensible, una persona con tendencia a preocuparse, una persona ansiosa, una persona nerviosa, es relativamente normal que en algún momento nos desbordemos y necesitemos un empujoncito, una pequeña ayuda para seguir adelante. Vivimos en un mundo loquísimo y lo raro sería que nuestra mente no quebrara en ningún momento. Hay que normalizar también que la recuperación nunca es en línea recta, que siempre hay recaídas y que somos pequeñas montañas rusas, que en ocasiones tenemos etapas de mucha brillantez y mucho bienestar, y sin embargo hay etapas en la vida en las que vienen momentos más oscuros, más frágiles, más difíciles, y no hay nada de malo en decir: oye, necesito ayuda, no puedo con esto yo sola, yo solo, y necesito que alguien me acompañe y me ayude a salir de esta. Nuestro motivo de lucha tiene que ser nada más y nada menos que nuestro propio bienestar. Merecemos ayuda porque nuestra vida y nuestra esencia como personas son válidas, porque nuestra existencia es totalmente digna de estar en el mundo y de encontrar la paz que necesita. El poema que te traigo hoy lo escribí hace ya bastantes años, en un momento de mi vida en el que sentía mucho cansancio y desesperanza, porque me creí esa mentira que a veces nos dice la mente, de que nada va a ir a mejor, de que nada va a cambiar y de que siempre voy a ser así. A veces esa mentira vuelve, intento batallar con ella y no creérmela, porque nunca dice la verdad. El poema suena así: llegará el día en que me canse de bailar a contratiempo, me quitaré los zapatos y correré descalza hacia la orquesta para gritarle al director que deje de mover la batuta. Y no quiero que llegue ese día. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar el episodio entero, por acompañarme en esta reflexión, y espero de todo corazón que si en algún punto de tu vida necesitas ayuda o si tienes a alguien cerca que crees que la necesita, encuentres las herramientas para poder hacerlo, para poder animarte a ti o a esa persona a que deis el paso, a que busquéis ayuda y a que no tengáis miedo a mostrar vulnerabilidad, porque no hay nada más valiente que mostrarse vulnerable a los demás. Esto ha sido todo por hoy. Por mi parte, nada más que añadir. Te invito a que, si no conoces mi perfil de Instagram, me sigas allí en _aura.l, ya que podrás encontrar contenido adicional como poesía, fotografía y otros reels. Así que te invito a que cojas tu taza más bonita, te sirvas tu infusión favorita y me acompañes en este viaje. Hasta pronto.